¿Alguna vez has oído hablar de esas teorías de conspiración que son tan absurdas que hacen reír a cualquiera? Sí, pero ¿y si te dijera que algunas de estas teorías, que fueron ridiculizadas y desacreditadas durante años, terminaron demostrando ser ciertas? Sí, estamos hablando de conspiraciones reales, reveladas a través de documentos secretos, investigaciones periodísticas y confesiones impactantes. El tipo de cosas que el gobierno, las grandes corporaciones e incluso los medios de comunicación han tratado de ocultarnos. Lo que alguna vez se llamó paranoia, se ha convertido en un hecho. Lo que alguna vez fue una broma se ha convertido en una pesadilla para quienes han sido engañados durante tanto tiempo. Quédate conmigo hasta el final porque, créeme, algunas de estas revelaciones te dejarán boquiabierto. La primera teoría es el Proyecto Ultra. Todo empezó en los años 50, en plena Guerra Fría. La CIA estaba obsesionada con la idea de crear una forma de control mental, algo que pudiera usarse contra enemigos, espías e incluso contra la propia población. La paranoia era enorme, el temor de que los soviéticos hubieran descubierto técnicas avanzadas de manipulación psicológica llevó al gobierno estadounidense a iniciar uno de los programas más siniestros jamás registrados. Bajo el nombre Enclave Ultra, científicos, psiquiatras y personal militar comenzaron a probar drogas poderosas, tortura psicológica y manipulación del comportamiento en sujetos de prueba humanos. ¿El detalle? Muchos de estos sujetos de prueba no tenían idea de que estaban siendo utilizados en experimentos. Los métodos utilizados eran dignos de una película de terror. Se ha administrado LSD, hipnosis, privación del sueño, descargas eléctricas e incluso cirugía cerebral a víctimas desprevenidas. Hospitales psiquiátricos, universidades e incluso cárceles se utilizaron como laboratorios para estos brutales experimentos. ¿El objetivo? Descubrir si era posible controlar la mente de alguien hasta el punto de transformarlo en un auténtico títere, capaz de seguir órdenes sin cuestionamientos, cometer actos impensables, quién sabe, incluso convertirse en un asesino programado. Entre los casos más impactantes se encuentra el del Dr. Donald Ewan Cameron, un psiquiatra que trabajó para el proyecto y realizó terroríficos experimentos con sus pacientes. Utilizó una técnica llamada conducción psíquica, que consistía en borrar completamente la memoria de una persona mediante intensas sesiones de drogas, hipnosis y repetición constante de frases a través de grabaciones reproducidas durante horas o incluso días seguidos. ¿El resultado? Pacientes que perdieron por completo su identidad, olvidando quiénes eran, dónde estaban y hasta cómo hablar. Algunos nunca volvieron a la normalidad. Y si crees que esto fue solo un experimento pequeño y aislado, estás equivocado. Se estima que miles de personas han sido víctimas de estas pruebas, incluidos soldados, prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso ciudadanos comunes y corrientes que simplemente fueron secuestrados para servir como conejillos de indias. Uno de los casos más aterradores involucra a un científico llamado Frank Olson, quien supuestamente se suicidó saltando por la ventana de un hotel de Nueva York. Sin embargo, décadas después, se descubrió que había sido sometido a experimentos ultra sin su consentimiento, y cuando mostró señales de que podía exponer el programa, fue misteriosamente eliminado. Durante años, el gobierno negó cualquier implicación en este tipo de prácticas. Se destruyeron documentos, se silenciaron testigos y el tema se trató como una importante teoría de conspiración. Hasta que, en 1975, una investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos reveló la verdad: Ultra existía y era mucho peor de lo que nadie podía imaginar. Incluso salieron a la luz algunos documentos secretos que detallaban los atroces experimentos llevados a cabo por la CIA. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos archivos más se destruyeron antes de que se pudiera revelar la verdad por completo? Y aún hay más, incluso después del escándalo, nunca se confirmó oficialmente que el programa estuviera cerrado. En otras palabras, no se puede descartar la posibilidad de que en la actualidad sigan existiendo proyectos similares. Si el gobierno pudo hacer esto en el pasado, ¿qué impediría que siguieran realizándose experimentos de control mental, tal vez de maneras aún más sofisticadas? La siguiente teoría de la conspiración es que el FBI espió a John Lennon, pero ¿por qué? ¿Cuál podría ser el motivo para que el FBI, una de las agencias de inteligencia más grandes del mundo, coloque bajo vigilancia constante a uno de los músicos más famosos de la historia? La respuesta es simple: miedo. John Lennon era más que un artista. Era un activista, un símbolo de la revolución, alguien capaz de influir en millones de personas con sus palabras, su música y su postura contra el sistema. Y eso, para el gobierno estadounidense en la década de 1970, era un problema grave. Todo empezó a finales de los años 60, cuando Lennon empezó a utilizar su popularidad para plantear causas políticas.
Se convirtió en un acérrimo opositor de la guerra de Vietnam y comenzó a acercarse a figuras revolucionarias, participando en protestas, financiando movimientos por la paz y pronunciando discursos incendiarios contra la política estadounidense. Canciones como Dale una oportunidad a la paz y Imaginar se convirtieron en verdaderos himnos pacifistas, atrayendo la atención no solo de los jóvenes idealistas, sino también de las autoridades que veían en Lennon un peligro real para el orden establecido. El FBI, dirigido en ese momento por J. Edgar Hoover, actuó rápidamente. Documentos revelados años después mostraron que la agencia comenzó a monitorear cada paso del cantante. Sus llamadas fueron intervenidas, sus movimientos fueron rastreados e incluso su casa fue monitoreada. Lennon y su esposa, Yoko Ono, abrieron sus cartas incluso antes de que llegaran a sus manos, sus amigos fueron investigados y las reuniones con activistas fueron documentadas en secreto. La administración de Richard Nixon estaba particularmente preocupada por la influencia de Lennon en los jóvenes. Nixon se enfrentaba a unas elecciones difíciles y sabía que el cantante podía utilizar su poderosa voz para movilizar a la juventud en su contra. Uno de los mayores temores de la Casa Blanca era que Lennon alentara protestas masivas durante la Convención Nacional Republicana de 1972. Esto podría desestabilizar su campaña, provocar disturbios, quién sabe, incluso cambiar el rumbo electoral. Entonces, se urdió el plan, silenciar a John Lennon. ¿Y cómo hacer esto? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. La solución encontrada fue intentar deportarlo de Estados Unidos. Alegando problemas con su visa de residencia y utilizando como excusa una antigua acusación de posesión de drogas en el Reino Unido, el gobierno inició un proceso para expulsarlo del país. Durante años, Lennon y Yoko Ono lucharon contra la deportación, mientras que la vigilancia del FBI no hacía más que intensificarse. Lennon sabía que lo estaban siguiendo. Incluso les comentó a sus amigos que se sentía vigilado constantemente y que sus pasos parecían ser monitoreados. Pero pocos creyeron. Para muchos parecía que todo estaba en su cabeza. Otra, teoría de la conspiración. Hasta que, años después, salieron a la luz documentos secretos del FBI que lo confirmaron todo. Los archivos publicados por el gobierno mostraron que sí, John Lennon fue vigilado, espiado y considerado una amenaza a la seguridad nacional. Más de 300 páginas detallan los informes de seguimiento, las escuchas telefónicas y los planes para sacarlo del país. Y la pregunta que muchos se hacen hasta el día de hoy es, ¿esta persecución terminó cuando el gobierno finalmente renunció a la deportación o cuando John Lennon fue asesinado? El 8 de diciembre de 1980, el mundo fue sacudido por la noticia de que Lennon había sido asesinado a tiros frente al edificio Dakota en Nueva York por un presunto fan llamado Mark David Chapman. Pero las circunstancias de este asesinato plantearon numerosas preguntas. Chapman, que antes del crimen parecía un fan obsesionado, inmediatamente después de cometer el asesinato actuó extrañamente tranquilo, sentándose en el lugar y leyendo el libro. El guardián entre el centeno. Muchas teorías comenzaron a circular. ¿Había sido manipulado por algún programa secreto de control mental? Después de todo, no sería la primera vez que el gobierno participa en experimentos de lavado de cerebro. Otro tema sospechoso es el hecho de que Chapman logró viajar a Hawái después de cometer el crimen, a pesar de tener antecedentes de trastornos mentales. ¿Podría haber sido una pieza desechable en un plan mucho más amplio? ¿Qué pasaría si el objetivo final del gobierno no fuera solo silenciar temporalmente a John Lennon, sino eliminarlo de una vez por todas? La tercera teoría que con el tiempo se ha hecho realidad es que las empresas tabacaleras ocultaron los peligros de fumar. Sí, estamos hablando de las industrias tabacaleras y del mayor engaño de salud pública de la historia moderna. Durante décadas, empresas multimillonarias ocultaron los peligros reales de fumar, manipularon estudios científicos, engañaron a los consumidores e incluso sobornaron a médicos y políticos para mantener oculta la verdad. Y créanme, la conspiración fue tan grande que hasta el día de hoy todavía se revelan detalles oscuros. Para comprender la magnitud de este esquema, debemos retroceder en el tiempo, a principios del siglo XX. En aquella época, fumar era visto como algo sofisticado, un símbolo de estatus e incluso de salud. Lo creas o no, los primeros anuncios de cigarrillos mostraban a médicos recomendando ciertas marcas, afirmando que eran mejores para la garganta e incluso ayudaban con la digestión. Así es, médicos. Pero la verdad se había descubierto hacía mucho tiempo. Los estudios científicos comenzaron a indicar que fumar cigarrillos estaba directamente relacionado con varias enfermedades graves, especialmente el cáncer de pulmón. Sin embargo, las empresas tabacaleras tenían un imperio que proteger. ¿Y qué hicieron?
Simplemente suprimieron la evidencia. A partir de la década de 1950, la industria tabacalera lanzó una campaña masiva para desacreditar la ciencia. Crearon sus propios estudios falsificados, pagaron a científicos para que distorsionaran los datos e invirtieron miles de millones en publicidad engañosa. La idea era clara: sembrar dudas. Si la población creyera que no hay evidencia concreta sobre el daño que causan los cigarrillos, seguiría fumando. ¿Y funcionó? Las compañías tabacaleras se infiltraron en las universidades, financiaron investigaciones que no encontraron ningún vínculo entre los cigarrillos y las enfermedades, e incluso crearon fundaciones científicas encubiertas. Mientras tanto, el número de muertes no hacía más que aumentar, pero los informes fueron enterrados, los médicos fueron silenciados y la población siguió fumando sin saber que se estaban envenenando lentamente. La culminación de esta conspiración se produjo en la década de 1990, cuando finalmente salió a la luz un gran escándalo. Un ex ejecutivo de Brown y Williamson, uno de los mayores fabricantes de tabaco del mundo, reveló los secretos internos de la industria, demostrando que, desde los años 1950, las empresas conocían los riesgos mortales de los cigarrillos, en lugar de advertir a la población, optaron por ocultar la verdad. Estas revelaciones desencadenaron una de las batallas legales más grandes de la historia. Se presentaron miles de demandas contra las empresas tabacaleras, que finalmente tuvieron que pagar miles de millones de dólares en compensaciones. ¿Pero fue esto suficiente para reparar el daño? Millones de vidas fueron arrebatadas por una mentira que duró generaciones. ¿Y lo más aterrador? Esto demuestra que los gigantes corporativos son capaces de cualquier cosa para mantener sus ganancias, incluso ocultar verdades mortales y manipular la ciencia. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.